Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por asistir a este acto de presentación del libro de Santiago Gómez Valverde, aquí presente, Un invierno llamado frío. Siempre es una alegría y una satisfacción encontrar gente reunida en un acto cultural en torno a un libro y, con más motivo, en torno a un libro de poesía. Precisamente en estos tiempos que, como decía la canción, son malos tiempos para la lírica, ¿no? No me recuerdo ahora de quién era la canción esa. Golpe bajo. Pues en estos tiempos malos para la lírica seguimos publicando y se siguen escribiendo libros de poesía. A pesar de los pesares, a pesar de que es, ya digo, una época difícil para la cultura en general, no solo por la cuestión económica, sino que ahora recientemente hemos visto también atentados a la libertad de expresión, como lo que hemos sufrido estos días con el tema de los titiriteros, que personalmente pues, les doy mi apoyo y solidaridad total. Creo que es necesario defender la cultura y, a pesar de todos los pesares, seguiremos en pie, aunque tambaleándonos. Si nos caemos, nos levantaremos. Voy a ser breve, porque hay mucho que disfrutar esta tarde. Hay una parte musical al final y simplemente presentar a los ponentes que nos acompañan. Tenemos la fortuna de que nos acompañen Francisco Peña, profesor de literatura, crítico literario, que conoce bien la poesía de Santiago y que lo podrá glosar perfectamente. Intentaremos. A Paco Ortega, pues no hace falta presentarle. No voy a decir los años que hace que le conozco porque da un poco de vértigo. Además le hemos publicado en nuestra editorial, una pequeña editorial, pero que... Un libro precioso me publicasteis. Con sus poemas, canciones, iba acompañado de un disco, en fin, un trabajo precioso. Así que ya digo que muy brevemente pues quiero dar la palabra, en primer lugar, no sé, creo que Francisco, ¿no? No sé, queráis. Como queráis, el orden de los factores no altera el producto. Y muchísimas gracias. También decir que este es el tercer libro de una colección de poesía que Mandala Ediciones hemos iniciado, que se llama Espacios, dirigido por Rosenda Fernández, que desgraciadamente no ha podido acudir por problema familiar importante, pero que da su agradecimiento a todos los presentes y a los miembros a los que están presentes en la mesa. Un abrazo para Santiago. Ella es la que me descubrió a Santiago precisamente. Ya digo que este es el tercer libro de la colección Espacios. Hemos publicado en primer lugar 2 poetas noveles con su primera obra, creo que van a dar que hablar, y seguiremos publicando. Ya digo que a pesar de los pesares seguiremos publicando poesía contra viento y marea. Y sin más, pues cedo la palabra a Francisco. Gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en esta tarde. Gracias a Santiago por haberse acordado de mí para presentar este libro y para haberme permitido leerlo, porque hay que reconocer que es uno de los mejores libros de poesía que he leído en los últimos tiempos. Y lo digo además sinceramente, no por la amistad que me une con Santiago, al que he tenido además el placer de presentar otro libro suyo en el Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares, y también he tenido el placer de oírle cantar a él y a Paco Ortega en el Corral de Comedias de Alcalá, un espacio mágico de los Haya. Evidentemente, pues eso ha creado un vínculo y he ido viendo un poco la poesía de Santiago. Una poesía que está, pues bueno, ya jalonada de muchísimos éxitos anteriores, un montón de libros, no podemos casi enumerarlos todos porque estaríamos aquí esta Nochebuena citando los libros que ha publicado ya Santiago, desde Canciones de Tarde del año 88, que fue premio de Leganés, pasando por los que ha publicado en la editorial del Libris, que ha sido una de sus más fieles, que le ha ayudado en la edición de sus libros, Sombras Paralelas, Inevitablemente, Ruidos y Nueces, en Vitruvia prolongado Sombra a Sombra, Sobre la piel del agua también en el Libris, en fin, una larga lista de libros que han ido, sin lugar a dudas, marcando una forma de hacer poesía
desde un sentimiento profundo y desde una calidad excepcional, que ese es un poco uno de los elementos fundamentales que yo creo que tenemos que destacar. Por otro lado, además, ya le conocéis todos a Santiago, creo que no solamente es su calidad literaria como poeta, es también ese proyecto, ese empeño en el que se ha metido y que tiene tantísimo que agradecer, tenemos que agradecer tantísimo, que es su proyecto musical, La Palabra y el Tiempo. Los dos CDs que ha sacado, con esa recuperación de la poesía a través de la música, porque eso es lo que hace, recuperar la poesía a través de la música, que es maravillosa de hacerlo, sin lugar a dudas, es un empeño digno de encomio y digno de alabanza. Os aconsejo que escuchéis los CDs, supongo que lo conoceréis todos, si conocéis a Santiago, merece la pena disfrutar de la armonía de esa música y además, evidentemente, con unas voces preciosas de Paco Ortega, de Jesús Márquez, de Laura, suenan fenomenal las canciones de los poetas en sus voces. Pero bueno, si empezamos a hablar de toda la historia de Santiago, pues no terminamos nunca. Voy a centrarme un poquitito en el libro que tenemos delante, Un invierno llamado Frío, que es realmente, yo digo, uno de los libros de poesía que he leído que más me ha gustado últimamente. Es un libro que está dividido en 4 partes: Triste y lo dulce, Un pez de besos nada hasta la orilla, Toda la noche vi crecer el fuego y Todo ahí es pájaro, una colección de haikus con la que cierra el libro. Santiago es un poeta moderno, es un poeta que está, digamos, centrado en los movimientos de esa expresión más contemporánea. Pero es un poeta clásico al mismo tiempo. Santiago ha sabido captar esa vivencia de lo clásico. Se ve claramente en los poemas que selecciona para La Palabra y el Tiempo, pero aquí también se ve en la forma de trasladar esta imagen de la literatura a la poesía suya. Bebe claramente en muchos de los poetas tradicionales de la literatura española y es un profundo admirador de los poetas de la generación del 27, y se nota. En cuanto uno abre el libro, encuentra claramente ahí cómo está pululando Vicente Aleixandre, Lorca, Cernuda, salen a relucir casi detrás de cada una de las palabras de estos versos de Un invierno llamado Frío. Hay una serie de obsesiones, digamos, que marcan claramente la forma de escribir de Santiago. Una de ellas, vinculada claramente con lo clásico, es la metapoesía. Es ver o analizar o intentar descubrir cómo la poesía es capaz de crear el mundo. Y esto, que es uno de los tópicos ya de la poesía, lo está transmitiendo con una fuerza enorme. Ya procede de ese mundo precisamente del 27. García Lorca, en una famosa conferencia titulada Imaginación, Inspiración y Evasión, dice así: para mí, la imaginación, dice Lorca, es sinónima de actitud para el descubrimiento. Imaginar, descubrir, llevar nuestro poder de luz a la penumbra vida, donde existen todas las infinitas posibilidades, formas, números. La imaginación fija y da vida clara a los fragmentos de la realidad invisible donde se mueve el hombre. La hija directa de la imaginación es la metáfora, nacida a veces al golpe rápido de la intuición, alumbrada por lenta angustia del presentimiento. Son palabras de Lorca, y tenemos ahí claramente un fragmento fundamental. Fija y da vida clara a los fragmentos de la realidad invisible donde se mueve el hombre. Y esto es lo que hace Santiago. La poesía lo que está haciendo es descubrirnos el mundo a través de la poesía, crear el mundo a través de la palabra. Santiago ha sabido, en esta metapoesía, en esta forma de entrar en la realidad, ha sabido además ir un poco de lo externo a lo interno y viceversa. Porque esa es quizá la habilidad del poeta, conseguir claramente que la realidad que tenemos delante sea lo que saque de nosotros nuestro más profundo sentimiento y al mismo tiempo nuestro sentimiento sea capaz de llegar a iluminar lo externo. Esa especie de simbiosis en que lo externo y lo interno se funden en la poesía es quizá el gran acierto, sin lugar a dudas, de la poesía de Santiago. Dice: las palabras respiran, levantaron castillos, chozas, túmulos, ríos, tanques, bosques, imperios, espadas, tiranías. A veces explosionan en mis ojos y lloran en silencio con mis lágrimas. Una lluvia de luz, un manojo de olvidos y un perfume de ausencias. Y ya lo tenemos, un castillo
levantado hasta la ausencia del olvido. Lo externo y lo interno fundidos claramente en cada uno de los versos de ese poema. De esta manera, las palabras van cobrando vida, o va dando vida a los objetos que tenemos delante, a la realidad externa, porque la palabra, dice Santiago, es la cosa misma, no su eco ni el zapato ligero que la calza. O sea, la palabra es la cosa misma. Pero es que en esto vuelve a ser clásico otra vez Santiago y recupera ese mundo de la tradición literaria de calidad. Juan Ramón Jiménez escribe un poema precioso que es un poco el símbolo de esta capacidad de creación, cuando dice: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, y dice en ese poema: que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente. Vemos, por tanto, cómo Juan Ramón Jiménez como Santiago utilizan la poesía para descubrir el mundo. Y es cierto, porque cada una de las metáforas que vemos en Lorca, en Alexandre o en Juan Ramón es un matiz de la realidad que nunca los periódicos nos podrán transmitir. Y ese es quizá el gran acierto, el gran éxito, la gran capacidad creadora de la poesía. Y así vamos viendo cómo va descubriendo poco a poco todo lo que le rodea, porque lo que le rodea es su fuente de inspiración, para descubrirse a sí mismo, evidentemente. Por eso todo el libro de Un invierno llamado frío es un libro panteísta. Toda la naturaleza, todo es Dios, todo es perfecto, todo es la armonía que le permite a él descubrir la realidad y a sí mismo, como estaba comentando. Va jugando otra vez con ese mundo de lo externo, con ese mundo de la naturaleza, dice: las nubes, las montañas, las luciérnagas vigías de las noches, los peces como estrellas que iluminan la paz de los océanos. Ya tenemos montañas, luciérnagas, nubes, peces, todo ese mundo que le rodea está formando parte de su sentimiento más profundo y más cercano, porque luego dice, después de hablar de las luciérnagas y de las nubes: y cuando me acaricias, el limo de tu tacto amasa mi existencia. Y ya hemos pasado de las nubes a las caricias. Hemos pasado del mundo externo a ese mundo del sentimiento. Podemos decir, por tanto, intentando definir esta poesía de Santiago, que su panteísmo es un panteísmo, y es una paradoja absoluta, individualista. Un panteísmo individualista. Porque va fundiendo esa constante recreación del mundo de la naturaleza para acercarlo a lo más concreto, además, a las cuestiones más sencillas de su propia vida y más profundas, evidentemente. Hay un poema que es El anciano mar, que es toda una acumulación de elementos de la naturaleza que no voy a leer, pero solamente un verso: las olas, el viento, la gaviota, y de repente rompe las olas, el viento y la gaviota y aparece Rocío, nombre propio. Y ya hemos entrado en el vínculo personal. Ya hemos entrado en la relación entre ese mundo de la naturaleza y ese mundo del amor cercano, que es precisamente la persona con la que tiene contacto Santiago. Luego, por tanto, nos encontramos ese mundo fundido. Pero no podemos olvidar también que Santiago es un profundo lector de Ángel González. Y admira a Ángel González, y la ironía de Ángel González también tiene que dejarla ir recalando por algunos de los poemas que tiene en el libro. Serían bastantes los que pudiéramos leer, pero tiene uno muy bonito que a mí me encantó cuando lo leí, que es un poema en el que, además, jugando con la estructura de la anáfora y de la repetición de las mismas palabras constantemente, sin embargo, va estableciendo ese mundo de lo trascendente a través de la anáfora repetitiva del destino. Destino se titula: este roble nació para ser silla, este átomo de luz para ser alba, esta noche para amoblar tus ojos, este silencio para ser palabra, esta memoria para ser olvido, esta sonrisa para ser espada, esta boca para esculpir tu nombre, este camino para ser distancia. Fijaos claramente cómo va marcando la anáfora al mismo tiempo que va dando la sensación del destino de todas las cosas. Esto es muy de Ángel González, también. Y muchos otros poemas que tienen esa carga de ironía propia de su obra, claramente. Pero bueno, después en la segunda parte, y voy aligerando, que si no estoy aquí esta Nochebuena hablando y no termino nunca, en la segunda parte aparecen otras obsesiones. Santiago
Evidentemente, como todos los poetas, cuando empiezan a escribir, lógicamente el mundo interior sale a relucir. Siempre sale hasta en las novelas, y ahí tenemos claramente como el Quijote es un reflejo de las impresiones personales de Cervantes, ¿no? Y es una gran novela de muchísimas páginas. No es extraño que en la poesía también aparezcan con más fuerza todavía. Y aparecen estas obsesiones de Santiago con esa fuerza poética absolutamente excepcional. La segunda parte, la obsesión es tan evidente, tan conocida, es la música. Y lógicamente la música aparece como un elemento protagonista en la obra de Santiago. Lo hemos comentado, los CDs de la palabra y del tiempo son la música y la poesía llevada a su más alta expresión. No es extraño que también en estos versos aparezca el mundo de la música claramente. Y hay una perfecta fusión de música, de sentimiento, de música y erotismo, de cómo realmente cada uno de los elementos de la música se transforma en ese juego del amor y en ese juego del sentimiento amoroso. Un poema precioso que yo disfruté leyéndolo porque además es muy breve, pero sin embargo resume perfectamente cómo ha fundido Santiago, ha sabido fundir la música y el erotismo, el sensualismo además, ¿eh? El piano nos quiere decir algo. Se le escapa la voz por su garganta percutida. Una lluvia de manos destrenza un aguacero táctil sobre los negros pezones de sus teclas. Bajo el pálido pubis que trina tembloroso y en sus labios, que a veces bisbisean el llanto azul lejano, inconsolable de la mar. Es que bonito cómo ha ido hablando del erotismo de los pezones, del pubis, tocando las teclas del piano. Evidentemente la sensualidad de la poesía está unida a ese ritmo que marca la música del piano. Y otra obsesión dentro de las que aparecen, y termino con esta, es algo que forma parte, por supuesto, de una obsesión que en todos nosotros aparecerá siempre, la infancia. Santiago se vuelca en gran parte de los poemas a través de la música hacia su familia y hacia especialmente su madre. Su madre, que es la protagonista de algunos de los poemas, y se nota claramente cómo estamos hablando de una sensación, de un sentimiento, de un recuerdo, todo mezclado en esa especie de mundo interno que tiene la añoranza, que tiene la nostalgia del pasado a través del recuerdo de su madre. Hay muchos poemas dedicados a su madre, uno muy breve que es una preciosidad de poema que dice: los pétalos del aire dejaban en su boca un candeal de sílabas que amasaban mi nombre. Como recién surgida de la tahona de su corazón, sentía la hogaza de mi sustantivo crepitar en el horno de sus labios, troceando el mundo en dos cálidamente. ¿Y cómo recuerda cómo le llamaba? Cómo está el candeal de sílabas que amasaban mi nombre. Claramente, por tanto, está oyendo a su madre llamarle: Santiago, estate quieto, no hagas eso. Estoy seguro, como decían todas las madres en cualquier momento. Y ahí está. Luego otras veces es el armario de la madre. El armario del cuarto de mi madre dice: siempre despierta a la misma hora. Como una especie de círculo protector, una especie de mundo en el cual se encuentra amparado a través de esa infancia maravillosa que recuerda y que tiene nostalgia. La última parte del libro la forman un conjunto de excelentes haikus. Ya conocemos además su habilidad para construir ese tipo de composición poética. Tiene algunos libros expresamente dedicados a esa composición poética, con una sensualidad y una sencillez y una fuerza realmente maravillosa. Alas de ausencia acarician el aire de mis sentidos. Alas de ausencia acarician el aire de mis sentidos. Y así va jalonando todo el libro de unos versos en los que la metáfora se ha convertido, como dice Lorca, en la capacidad de crear el mundo a través del sentimiento. Son versos sencillos, son versos claros, no hay complicaciones surrealistas, aunque evidentemente algunas de las metáforas puedan aludir a un tipo de referencias especiales, pero no hay ningún problema, los poemas se entienden perfectamente bien y son realmente un mensaje cálido, lleno de fuerza, lleno de sentimiento, lleno de comprensión de la realidad y de su mundo interior, claramente. Y así, con esos mundos, termino yo mi intervención
con dos versos del poema titulado Escenas inconexas, que dice así: con ustedes, señoras y señores, la vida, esa palabra que huye de la jaula de estos versos. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas noches también a todos, muchísimas gracias. Yo estoy aquí en calidad fundamentalmente de amigo de Santiago, de testigo de su andadura. Santiago es un poeta, pero a medida que pasan los años se convierte cada día más en un activista. Es una máquina de palomitas que no deja de inventar, luchar y crear cosas para los demás. Es además un coleccionista de amigos. Yo creo que es el hombre que conozco que más amigos tiene. Nos conocemos hace más de 30 años quizá, ¿no? Y vivimos muchas cosas juntos, ¿eh? Vivimos nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros defectos y nuestros aciertos cuando los tenemos. Tengo el placer de ser compañero de viaje en ese proyecto, en esa trilogía que se llama La Palabra y el Tiempo, y que hacemos juntos, que produzco para él. Estamos ahora mismo inmersos en la producción del tercero de los volúmenes, que creo que puede ser un colofón magnífico para la trilogía. En esta ocasión contamos con gente como Mancio Prada, como Joaquín Díaz, como Mónica Molina, María Vargas, aparte de los fieles que estamos ahí siempre, pues de Jesús Márquez y de una serie de amigos que siempre acudimos. Yo que casi prácticamente no canto nunca, cada 4 años hago un disco por placer y alguna rueda de prensa y un par de teatros. Sin embargo, a los discos de Santiago me apunto siempre a hacer una canción o dos, porque lo disfrutamos desde el primer momento. Santiago es un poeta magnífico que se ha ido haciendo y que yo creo que está en su mejor momento, el mejor momento de todos. Yo creo que este libro es el mejor de todos sus libros, o al menos el que me ha llegado más. Y yo soy testigo de esto que ocurre, pero también es un excelente músico. Que una cosa es ser músico y otra cosa es ser instrumentista e intérprete, ¿no? Es un hombre que tiene en todo lo que mueve su vida está la música, y realmente tiene mucha calidad como músico y como compositor. Y en ese papel de traductor le descubro, además, en los esbozos que se van enfocando hasta que llegan a una canción magnífica que podría firmar pues cualquiera de los mejores músicos de este país. Él me llamó a mí para que prologara este libro. No le pude decir que no, porque en el año 90 le pedí yo que hiciese lo mismo, cuando no tenía a nadie que me prologase el libro. No, con la misma editorial no fue este. No, esto lo hicimos con otra. Lo que hicimos con Fernando, con Nano, fue mucho después. Y en aquella época, pues para mí ya era alguien importante, normalmente alguien importante culturalmente. Normalmente uno recurre para este tipo de cosas pues a alguien a quien respeta y a quien atesora, ¿no? Y entonces se lo devolví. Yo en el prólogo ya he dicho que no me gustan los prólogos porque casi siempre me los salto, pero no le pude decir que no. Y me vais a permitir, porque lo expreso bastante más claramente en el prólogo, porque me tomé el tiempo para leer el libro varias veces y para concretar un poco. Y entonces mi labor, después de la lección estupenda y de todo lo que abre sobre el libro de Santiago, la intervención de Paco Peña, pues
yo creo que aporto otra cosa, que es lo que puede aportar una persona que no es un experto en poesía para nada, y que sin embargo vive la poesía de Santiago y la poesía de otra gente que también se dedica a escribir para todos nosotros, ¿no? Solo sé de poesía lo que mueve un poema, lo que me deja. Desconozco las reglas, los nombres, los premios y la mayoría de veces los premiados. Solo sé de poesía el rastro que deja. Cuando cierro los ojos y veo a Santiago, veo muchas cosas. Veo al hombre bueno, del que escribió Machado, veo un ser enamorado de la vida, un músico, un observador y un pintor de momentos, de recuerdos, de lugares del tiempo, un mago que transforma con su varita de metáforas realidades cotidianas en vivencias mágicas, un poeta que teje vida para la vida. Cuando terminas de leer Un invierno llamado frío, todas las personas, las cosas, los fenómenos meteorológicos, las estaciones, los pensamientos, los recuerdos, pasan a ser mucho más de lo que son. Santiago anima a todo da vida, a todo viste de colores mágicos, de esos colores de los que solo hay en la paleta de su sensibilidad, en su mirada única. En el mundo en el que habita Santiago Gómez Valverde, todo es posible. Los árboles, los trenes, las palabras, el atardecer, el mar, la lluvia y el fuego. Todo participa de la vida de los demás, todo ríe y llora, vive y muere, sufre y se enamora. Todo tiene cabida en el baile de la vida. Me sorprende cómo disecciona, cómo se mete, maestro de la introspección, cómo alarga y abre situaciones que para la mayoría de los mortales no pasan de ser estampas breves. Otras veces, con sus haikus, se convierte en fotógrafo de instantes, en sintetizador de impresiones complejas y profundas, es decir, justo en lo contrario. Miro tus ojos, no sé si están soñando o solo viendo. A mi hermano o amigo, como nosotros nos presentamos casi siempre, le pasa una cosa: su mirada y su pensamiento obstinado, el paso de los años, su carácter humanista, su amor por la música, la pintura, el teatro, la escultura, su amor por la belleza, su trabajo diario le han convertido en un gran poeta. Un poeta que ha ido creciendo cada día, cada mes, cada año y que ya es uno de los grandes. Un poeta al que es imprescindible leer. Un poeta que escribe despojándose de capas y que busca la belleza en la sencillez de una idea, en la escasez de trazos, en la realidad que esconde el momento, como sugiere en un verso que dice: detrás de mi casa vive mi casa, detrás de mis ojos viven mis ojos. Cómo he disfrutado leyendo una y otra vez, hemos coincidido en esto, Paco, Destino, cómo dicta lo que enseñan los años. Como decía mi gran amigo y maestro de sonido, Pepe Loeches, en su vastísima cultura popular, las cosas caen pa'l lado pa'l que se inclinan, me decía siempre Paco. Esa sabiduría que nos descubre que no sabemos nada de nada y que cada camino revela nuevas incógnitas. Santiago también es testigo y sufre la mediocridad que inunda los tiempos, las tendencias que despliegan toda su artillería en vendernos lo blanco como negro y lo negro como blanco, en la soledad que viven palabras que deberían pesar todo lo que encierran, por ejemplo, honradez, dignidad, respeto. Santiago nos ha reunido a gente que veo aquí, que son compañeros como yo de toda la vida, que son testigos de la vida de Santiago. Y yo creo que estamos en un momento histórico, no sé si también tiene mucho que ver con la edad, con que voy cumpliendo años, en lo que es necesario que las personas que tenemos cosas en común y que intentamos tener otra mirada y otra percepción de lo que nos venden, pues nos reunamos para esto, para escucharle unos poemas, para oír cantar a Jesús o para ver una exposición de nuestro gran amigo. Es necesario, nos tenemos que proteger de la lluvia ácida esa que intenta transformar y vendernos cosas que no existen y que no son, y tratar de mantenernos todo lo que podamos de pie frente a tanta falta de sensibilidad y ante tanta barbarie cultural. En fin, para mí es un placer muy grande. Me gustaría que pasasen los años y que nos siguiésemos viendo en estos encuentros, en estas victorias nuestras, en estos éxitos. Al fin y al cabo, yo he aprendido, he estado varias veces en la rueda de la fortuna, arriba y abajo, y he aprendido muy bien lo que es el éxito
El éxito es levantarte cada día y hacer aquello que te gusta. Muchas veces pongo el ejemplo de que el éxito, si eres un ciclista, es salir todos los días en el pelotón. Y de vez en cuando, si se tercia, pues ganamos una etapa. Muchas gracias de nuevo. Voy a dejar al protagonista de la jornada, Santiago, para que nos deleite con alguno de sus poemas. Y gracias por estar, sobre todo, con Santiago. Buenas tardes. Voy a subir arriba porque es donde tengo. Buenas tardes. En nombre de mis palabras, porque al fin y al cabo son ellas las merecedoras de todo lo que mis amigos Paco, Fernando y nuevamente Paco han engrosado a favor de ellas. Yo lo único que he hecho es poner al servicio del poema las cosas que ellas me han venido dando. Así que el responsable no soy yo sino ellas, para bien o para mal. Son las cosas que me decís hermosas, sobre todo muy generosas, y me descubrí en mundos que yo desconocía que estaban ahí en el poema. Y la única forma que tengo de expresarme y de comunicar lo que siento, primero es daros las gracias a todos vosotros por estar aquí y compartir este abrazo de amistad literario en el que nos encontramos ahora mismo. Y en segundo lugar, pues es leer una serie de poemas que he escrito y que de alguna manera retratan lo que para mí significa la vida, las gentes, las personas, las montañas y el paisaje humano y físico en general. Gracias. Un invierno llamado frío. Voy a ir tirando hojas porque estamos en otoño todavía. ¿O no? Otoño en Canarias, uno menos. El libro se lo he dedicado a mi centenaria madre. Y comienza con una sentencia de un autor que a mí me fascina y se llama Jacques Derrida. Él decía: cuando escribo, solo existe lo que escribo. Y yo digo, mirando a Rocío, digo: amor, que las palabras sean mentira, pero nosotros no. Este apartado se llama Creo. Lo triste y lo dulce, como homenaje a uno de mis poetas referentes, César Vallejo. Instante preciso. Escribo una palabra con sílabas de nubes. El cielo del cuaderno amenaza tormenta. Por las alcantarillas del papel, con peces de utopías, se desahogan mis versos. Manzana. Una manzana tengo entre las manos. Es único su nombre, su origen, su presencia conmueve mis sentidos, mis salivales glándulas. Su piel provocadora, el demonio la muerde, y los ojos de Newton sostienen su descenso. Y al mirarla contemplo los dientes de mi madre y un patio de recreo sonrojado de niños. Calla, no la despiertes. Todos sus sueños duermen dentro de esta palabra. Origen ya lo leíste tú, Paco, con lo cual yo
voy a cometer la anáfora de repetirlo nuevamente. Oh, no, Origen no, leíste Destino. Eso es. Yo voy a leer Origen, poema que dice lo siguiente. Detrás de mi casa vive mi casa. Detrás de mis ojos viven mis ojos. Detrás de mis manos viven mis manos. Detrás de mi corazón vive mi corazón. Detrás de mi silencio vive mi silencio. Detrás de mi vacío vive mi vacío. Detrás de este verso que aún no he terminado, vive este verso que aún no he terminado. ¿Qué edición tan bonita has hecho, Fernando? Enhorabuena. Y dale un beso a Rosenda. Días de lluvia, Rociete. Corría Dios detrás de la nada. Corría el viento detrás de Dios. Corría mi sombrero detrás del viento. Corría yo detrás de mi sombrero. Corría el psiquiatra del manicomio detrás de mí. Corría la nada detrás del psiquiatra del manicomio. La metafísica del parque, que es un poema que escribí mientras paseaba por el arroyo de Butarque. Un perro corre y juega con su dueño y le devuelve una pelota dúctil que con certeza lanza. En cambio, a mí las horas no me han devuelto nunca el tiempo no vivido. Letanías conversas. Qué extraño Dios puntea el arpa de la lluvia. Qué extraño Dios bosteza el cielo de la tarde. Qué extraño Dios dibuja el alma de las cosas. Qué extraño Dios ondula las trenzas de tu nombre. Qué extraño Dios conversa con gritos de silencio. Qué extraño Dios marchita los ojos de la noche. Qué extraño Dios esparce la luz de los océanos. Qué extraño Dios infecta de tiempo los espacios. Qué extraño Dios esculpe estatuas catatónicas. Qué extraño Dios remienda relojes descosidos. Qué extraño Dios medita las dudas de estos versos. Este poema se lo debo sin duda a una carrera que estudié, se llamó enfermería. Conozco el mecanismo del dolor. Lo he estudiado en los libros de neurofisiología. Memoricé el catálogo que censa en tal proceso las múltiples moléculas que actúan, sus neurotransmisores, su aumento de potasio, en fin, su bioquímica, la amígdala y el córtex y su sistema límbico en desuso, su sistema nervioso central y periférico, sus sinapsis y axones, sus núcleos y sus somas me pusieron un 10 en el examen. De poco me ha servido para aliviar el llanto que hoy empaña el volcán de mis heridas. Y así lentamente voy cabalgando, Paquito. Queridos amigos, se encuentra mi hermana Maripili, representante hoy de mi familia. Y se encuentran tantísimos amigos. Mi otro hermano Paco, putativo a él, Paco, Fernando, en fin, no quiero desglosar. Y Rociete, que es el núcleo de este poemario, y Ángela, cómo no. Quiero dedicar un poema a la fuente más bonita que hay en el mundo.
sigue regando mi corazón y se llama La Fuente Honda. Viene precedido por unos versos de Lope de Vega que salpican de esta manera: corren hasta el mar los ríos y nunca sus fuentes tornan. Y yo digo, su boca destilaba el lenguaje del río, desde las cordilleras glaciares el dialecto del lirio, la fragancia tupida de los bosques. Pero nadie la oía llorar por esa lágrima de cíclope su pena, milenaria en los labios ávidos de los hombres, o urdir su caballera, melodiosa en la plaza, donde el gorrión bebía de sus húmedas manos. Pero nadie la oía dibujarnos paisajes dentro de sus pupilas, desvestirnos de olvidos, evaporarse en besos. Y así, a pídola, me adentro en un pez de besos, nada hasta la orilla, con un poema que quiero dedicar al Clochard, a ese personaje que sustenta el paisaje insomnio de la noche. Clochard, la capa de la noche emboza los satélites que duermen en sus ojos, dentro de ellos, sobre un banco de mármol. Otro mendigo sueña que es de noche y el sauce de la lluvia en sus manos deshoja unas monedas de agua. Manso, gracias por estar con tu cámara. Jimmy, gracias a ti también. Sutil fragancia, rodeadas de estatuas de Benlliure, banqueros fatuos que en voz baja cuentan sus secretos de amantes y sus sopas, rodeadas de chicas inasibles con el alma subida a los talones, a los tacones, rodeadas de coches con cifosis, limusinas que sufren gigantismo, musas de aquel egipcio Marinetti, rodeada de clásones que gimen su modesto dolor de utilitario, rodeadas de un castillo viciado en piedra, sillerías con el pecho malherido, minerales que viven entre arbustos, rodeadas de fuentes que modulan con hilo de agua el alma de la tarde. Las fresias canturrean el perfume luminoso de la naturaleza. Lugar de encuentros. Gracias, queridos amigos músicos, Jesús, Laura, Rafa, Pablo, por estar aquí. Gracias a la Sociedad General de Autores y gracias a David, el técnico que hoy posibilita que esto más o menos se escuche con dignidad y decencia. Lugar de encuentros. Dialogan los trombones con las tubas, los violonchelos con los contrabajos, los clavicordios con los clavicémbalos, los clarinetes con los violines, las azucenas con las mariposas, los nevados almendros con los pinos, el pantocrátor con los arbotantes. Y entre las arboledas de los sueños, mi corazón conversa con tu alma. ¿Va bien o...? No me queda mucho. ¿Cansa demasiado? Va bien. Otras palabras. Con el paso del tiempo he aprendido a escuchar, bajo la noche, el náufrago lenguaje de las cosas. Cómo ríe un reloj a su manera, cómo llora un pañuelo en el armario, cómo tiemblan de frío los sombreros, cómo cantan las sillas cuando crujen, cómo un vaso se ahoga en su desgana, cómo enferma de amor el calendario, cómo mueren los versos dentro de este poema que en este instante escribo.
Y ahora me introduzco en el último espacio homónimo de una sentencia dictada por José Emilio Pacheco, uno de los poetas que más admiro. Dice el poeta latinoamericano: toda la noche vi crecer el fuego. Y yo, con un formato de soneto, parafraseando a don Félix López de Vega y Carpio, digo más o menos lo siguiente: un bolero me inspira violante, no un candombe, ni un mambo, ni una rumba, un bolero que entre sus brazos tumba al armario de su forzudo amante, un bolero con hilo de bramante que anochezca en la pista de Macumba, un bolero que mientras llora zumba, semental, sensitivo y elegante. Un bolero con alas de Caribe, un bolero con olas de habaneras, un bolero incendiando tus caderas, un bolero que muere mientras vive, un bolero que te busca y me llama, un bolero que lo que toca inflama. Y este poema se lo quiero dedicar a estos tiempos tan cuestionados que hoy por hoy estamos viviendo. Se llama, por ejemplo, y me lo inspiró el Roto, un amigo de Luis, Andrés Rábago. Me parece que es un hombre que al cual deberían dar el premio Nobel de las viñetas. Iba un padre y a su lado iba un niño y al otro lado otro niño. Y un niño decía honradez y otro decía no. Y el mismo niño decía dignidad, libertad. Y el otro niño le decía: papá, mi hermano está diciendo palabrotas. Yo digo, por ejemplo, honradez, dignidad, respeto, empatía, belleza, amor, ternura, son solo unas palabras en desuso. No te estoy insultando. Y con escenas inconesas, que tiene una pincelada de espectáculo, pues resuelvo los poemas largos. Se abre el telón del mundo, con ustedes la lluvia. Miren cómo despliega sus trenzas misteriosas. Con ustedes el día y una flor que se llama no me olvides. Con ustedes los álamos, el viento, el rumor pasajero de las nubes, las invisibles risas, los motetes, el cristal asesino de los charcos. Con ustedes el sol, mi hamaca vespertina balanceando sueños. Con ustedes la luz que lleva en el bolsillo el candil de las cosas. Con ustedes mi nombre, 3 sílabas, 3 ríos que mueren en el mar de mi existencia. Con ustedes la abeja nostálgica del viernes en el panal del sábado. Con ustedes, señoras y señores, la vida, esa palabra que huye de la jaula de estos versos. Y ya. Y ahora ya termino con un verso de Jorge Guillén titulado Todo en el aire es pájaro. Dicho verso se sitúa en el frontispicio de esta manada de haikus que ahora voy a leer en un momento, no sin antes recordar un aforismo del gran Ovidio, el autor de uno de los libros más hermosos que sobre mitología se ha podido escribir. Ovidio dice: la gota horada a la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Y yo, haciendo uso del haiku, que como bien sabéis está pasado por la Turmis occidental,
y poco tiene que ver con la sensibilidad oriental, porque yo nací en Leganés, ¿verdad, Arturo? Pues tropiezo con un pentasílabo, un heptasílabo y un pentasílabo, que lo repetiré 2 veces, como allí en Oriente se hace. La primera vez para que lo mastiquéis y la segunda vez, Eduardo, para que lo podáis metabolizar. Sobre la calle llueve, mi corazón sigue latiendo. Sobre la calle llueve, mi corazón sigue latiendo. Lulu, te veo ahí en pleno crepúsculo, no por lo guapa que está, que te sobra, sino porque está al final en plena lejanía. Si esta rosa no huele entre estos versos, no es un poema. Si esta rosa no huele entre estos versos, no es un poema. La patada que nos dábamos en los juveniles, Pepe, cuando jugábamos al fútbol. Esa patada me enseñaron las puertas de esta maravillosa vida que se llama poesía. Aquí utilizo un poco la aliteración y digo, todo era aire, bisbiseo de alas, sueños de pájaros. Todo era aire, bisbiseos de alas, sueños de pájaros. No quisiera marcharme de aquí sin recordar a Eslibris, una editorial que se encuentra muy en el fondo de mi aurícula y de mi ventrículo. Este haiku tiene que ver mucho con Góngora cuando decía siempre mañana y nunca mañanamos. El día después es que nunca llega el día de hoy. Elena, el día después es que nunca llega el día de hoy. Escucho al lobo de mi sangre que aúlla íntimos sueños. Escucho al lobo de mi sangre que aúlla íntimos sueños. Poquito, qué tiempos. Muere la tarde, miro la mar, me mira y no nos vemos. Juan Carlos. Muere la tarde, miro la mar, me mira y no nos vemos. Miro tus ojos, no sé si están soñando o solo viendo. Miro tus ojos, no sé si están soñando o solo viendo. Mi silla muestra un gesto melancólico de árbol herido. Mi silla muestra un gesto melancólico de árbol herido. Palabra amor, sugerente y bisílaba, Roma al revés. Y me despido con regresa a casa y el camino de siempre, por donde él sabe. Félix, tú tan introspectivo ahí en tu lectura.
regresa a casa, el camino de siempre, por donde él sabe. Muchas gracias. Sin solución de continuidad, os dejo con mis amigos y compañeros y hermanos músicos. Ellos van a materializar pues todas aquellas notas que yo he soñado y que ellos son responsables de que existan. Laura, Jesús, Rafa, Pablo, todo es vuestro. Iniciamos la sesión con un fuerte aplauso para mi amigo Pablo, clarinetista él, y sin embargo politólogo. Y mi amigo y maestro Rafa, he aprendido muchísimo a lo largo de la vida de él. Ambos profesores van a ejecutar 3 melodías que yo he melodiado para piano y ellos las han transportado al clarinete. Se llama El juego de la alondra, el vals de las nubes y también el tambor de hojalata, que suena a cine, ¿no, Rafa? Para la ocasión y para estos instrumentos. El vals de las nubes. No sé si es el orden que has dicho, pero... En la música el orden de factores tampoco. Decía Picasso que no hay orden, sino muchos órdenes. Muy bien.
Laura Granados, yo creo que una de las voces más hermosas y más importantes, femeninas y no femeninas, que he conocido en los últimos tiempos. Tiene que ver mucho con ella. El piano y su voz se funden de tal manera que parecen una misma cosa, sin serlo y siéndolo. Y para eso se inventó la palabra inefable, cuando algo no se puede explicar y es hermosa y maravillosa y no deja de serlo. Laura. Gracias.
¿Recuerdas que querías ser una margarita? Gautier, fijo en mi mente tu extraño rostro está. Cuando cenamos juntos en la primera cita, en una noche alegre que nunca volverá. Tus labios escarlata de púrpura maldita sorbían el champaña de fino baccarat. Tus dedos deshojaban la blanca margarita, si no, y sabía que te adoraba ya. Después, oh flor de histeria, llorabas y reías. Tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo. Tus risas, tus fragancias, tus quejas eran mías. Y en una tarde triste de los más dulces días, la muerte, la celosa, por ver si me querías como una margarita de amor te deshojó. Bueno, Jesús Márquez va a hacer ahora un temita. Santiago, te has deshojado aquí, ¿eh? Sí, un árbol de otoño. Ha sido muy bonito cómo tiraba el agua. No seré yo quien esta presentación, puesto que he hecho las anteriores. Jesús Márquez responde al nombre, al sustantivo, de una persona a quien quiero y forma parte de mi paisaje humano y de mi amistad de hace muchísimo tiempo. Cristalizada, hay una anécdota muy hermosa, que cuando vamos por la calle, Paco Ortega, él y yo pregunto al primero que veo, por favor, la calle del profesor Jesús Márquez. Y todo, ¿Del obispo? Del obispo Jesús Márquez. Y todo el mundo dice, gracias Rosa, muy amable, gracias por venir. Y todo el mundo dice, pues yo creo que está por aquí a la izquierda, pero no. Nunca está. Nunca existe. Pero sin embargo, él está ahí. Jesús Márquez va a cantar un poema de Miguel Hernández. Rosa, no te vayas, porque Rosa, qué casualidad, Rosa Moreno Hernández, su madre es hermana de Miguel Hernández, del poeta. Así que no sé, es la ley parecía la ley de Murphy, te has marchado justo cuando. Bueno, pues con 2 años, 2 flores, poema que en Slivis editamos en el disco de las nanas. Laura y Jesús. Con 2 años, 2 flores, cumples ahora 2 alondras llenando
toda tu aurora. Niño radiante, niño radiante, va mi sangre contigo, siempre adelante. Sangre mía, adelante, no retrocedas. La luz rueda en el mundo mientras tú ruedas. Todo te mueve, todo te mueve. Universo de un cuerpo dorado y leve. Y herramienta es tu risa, luz que proclama la victoria del trigo sobre la grama. Ríe contigo, ríe contigo. Venceré siempre al tiempo, que es mi enemigo. Ríe contigo, ríe contigo. Venceré siempre al tiempo, que es mi enemigo. Es mi enemigo, que es mi enemigo. Muchísimas gracias, Laura Granado. Alguien limpia la celda de la tortura, que no quede la sangre ni la amargura. Alguien pone en los muros el nombre de ella. Ya no cabe en la noche ninguna estrella. Alguien limpia su rabia con un consejo y la deja brillante como un espejo. Alguien piensa hasta cuando, alguien camina, suenan lejos las risas, una bocina y un gallo que propone su canto en hora, mientras sube la angustia, la voladora. Alguien piensa en afuera, que allá no hay plazo, piensa en niños de vida y en un abrazo. Alguien quiso ser justo, no tuvo suerte, es difícil la lucha contra la muerte. Alguien limpia la celda de la tortura, lava la sangre pero no la amargura. Alguien piensa hasta cuando, alguien camina, suenan lejos las risas, una bocina y un gallo que propone su canto en hora, mientras sube la angustia, la voladora. Alguien limpia la celda de la tortura, lava la sangre pero no la amargura.
lava la sangre, pero no la amargura. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Santiago, muchas gracias por traernos. Nada, he querido despedirme con este botón de lujo que han puesto mis amigos y con estas músicas que he ido componiendo a lo largo de mi vida para la palabra y el tiempo. Paquito lo produce, pilota este proyecto y lentamente vamos circulando por una autopista hermosa donde la palabra cobra voz y melodía que nunca deje de sonar. Y la palabra, ya sabéis todos, que está, como decía León Felipe, en la cabeza, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo, coño. Hasta luego.